Subsecretario de Desarrollo y Competitividad Turística. Vamos a hablar de las gestiones internacionales en la reactivación del turismo en el Ecuador. Gracias por acompañarnos, estimado Carlos. Bienvenido a la mañana en RTP. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Buenos días con todos y buenos días también a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la frecuencia. Gracias a usted. Iniciar por lo que ya anunciaba yo, ¿no? ¿Cuáles son estas gestiones internacionales que se están dando para reactivar el turismo en nuestro territorio? No, la estrategia de promoción internacional es extremadamente importante para el desarrollo turístico del país, pero también para la economía del país. ¿Por qué? Porque la industria del turismo tiene más o menos 32.000 establecimientos turísticos formales, más de 600.000 personas empleadas dentro de la industria que mueven cerca de 2.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana, y mucho de ese desarrollo económico se genera justamente a partir del turismo internacional, porque el turismo internacional, además de la dinamización económica, también le trae divisas frescas a la economía. En un país que es dolarizado, en el que no podemos producir nuestra propia moneda, pues traer divisas a través del turismo es una muy buena forma de dinamizar la economía y refrescar la economía. Y por eso es que la estrategia de promoción internacional es extremadamente importante. Esta semana el Ecuador estará presente en una de las principales ferias de la región, en Colombia, en Anato. ¿Y por qué Colombia? Porque Colombia es uno de nuestros principales mercados de turismo. Tenemos un turismo transfronterizo muy interesante en la zona de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, que conecta con los departamentos del sur de Colombia, y ese turismo es extremadamente valioso y necesitamos posicionarlo de mejor manera también, porque es un espacio muy importante en la región. Y la siguiente semana estaremos en Berlín, en Alemania, promocionando el país y los destinos turísticos del Ecuador en los principales mercados europeos. La Feria ITB Berlín es una de las ferias más importantes del mundo, tal vez la segunda después de la FITUR en España. Y es necesario que el Ecuador pueda estar ahí presente, transmitiendo una imagen positiva del país, invitando a nuevos turistas a venir al Ecuador, y que las empresas también puedan hacer negocios, porque una cosa importante, cuando participamos en las ferias nos acompaña siempre una delegación de empresarios que son los que hacen negocios. El ministerio y el gobierno hace un esfuerzo de promoción turística, pero quien vende el destino, quien ya comercializa, son justamente las iniciativas privadas, y siempre que vamos a una feria nos acompaña un delegado, nos acompaña una delegación, perdón, de empresarios que pues son ya los que hacen negocios y nos permiten seguir impulsando el desarrollo económico. En este momento, ¿cuál hoy en día son los mercados prioritarios para el Ecuador en materia de turismo? Y porque sé que mencionó brevemente Colombia o Europa, ¿qué otros países o qué otros sectores se está viendo? Bueno, tenemos algunos mercados priorizados. Si hablamos en términos regionales, los mercados priorizados son Colombia y Perú, por ejemplo, en la parte sur del continente. Estados Unidos tradicionalmente ha sido nuestro principal mercado emisor de turistas, es uno de los mercados más priorizados. Ahí tenemos muchas estrategias, no solo la participación en ferias, sino otro tipo de activaciones, roadshows, campañas digitales de comunicación. En Europa tenemos, yo diría, tres mercados priorizados importantes. España es un mercado importantísimo, y tomando en cuenta que tenemos conexión directa con España con dos aerolíneas, esto hace que se fortalezca mucho ese mercado. España es uno de nuestros mercados más importantes, adicional también porque tenemos un turismo de raíces, le hemos denominado, es decir, migrantes o hijos de migrantes ecuatorianos que aprovechan las festividades para venir al Ecuador. Entonces, en España hay un mercado muy importante, está priorizado. El mercado alemán es un mercado que tiene un crecimiento muy interesante y que tiene una capacidad de gasto muy valiosa. Y también el mercado inglés. Inglaterra es uno de los mercados más atractivos para nosotros, porque el turista inglés además tiene una capacidad de gasto muchísimo más alta. Hemos visto en las estadísticas que el turista de Inglaterra, el turista de Reino Unido, gasta mucho más dinero que los turistas de otros países, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros estos son los mercados priorizados. Eso no quiere decir que no hacemos estrategias de promoción en otros mercados. Tenemos planificado, por ejemplo, en la región Brasil y Argentina, dos mercados muy interesantes que tienen turistas, una muy buena calidad de turistas. México y Norteamérica, Canadá, por ejemplo, es otro mercado que está creciendo. Hace poco tuvimos la apertura de una ruta estacional con Air Canadá, porque como están haciendo unos inviernos muy fuertes en el norte del continente, aprovechan estas épocas
ventajas para visitar zonas mucho más cálidas, y Ecuador es uno de los destinos preferidos. Y Air Canada hace un par de meses abrió una nueva ruta que es temporal, pero esperamos, tenemos la expectativa de que pueda volverse permanente, con la finalidad de también tener un puente directo con Canadá. Yo diría que estos son nuestros mercados priorizados. Y al mismo tiempo, ya que mencionó Air Canada, ¿se está trabajando en incentivos para aerolíneas, operadoras extranjeras para que puedan ingresar al país o motivarlas a tener vuelos directos al Ecuador? Es correcto. Hay diferentes estrategias que hacen que al final del día una aerolínea decida venir a un país, a cualquier país, ¿no es cierto? En primer lugar, es una decisión estrictamente comercial, porque para las aerolíneas lo que les interesa es que primero los aviones estén en el aire siempre, ¿no es cierto? Porque cada día que pasa el avión en la tierra es pérdida para la empresa. Entonces, que primero estén esos aviones volando siempre, y segundo, que esos aviones estén llenos, tanto de ida como de regreso. Entonces, siempre va a ser una decisión comercial. Y lo que hacemos como Ecuador para, por ejemplo, incentivar o promover la conectividad en el país, además de la promoción, que es importante, hemos establecido un conjunto de estrategias en los últimos 2 años que nos han permitido ser mucho más competitivos. Por ejemplo, reducimos el cobro de las tasas de Codelta y potencia turística. Como ustedes conocen, las tasas de Codelta y potencia turística eran 2 tasas que se cobraban en los pasajes internacionales. Una tenía un valor de $50 fijo sobre la tarifa, y otra tenía un valor de $10 fijo sobre la tarifa. Es decir, que si usted compraba un vuelo de Ecuador, de Quito a Miami, sabía automáticamente que se le iba a recargar una tarifa de $50 sobre el valor del pasaje, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue reducir estas tasas ya no a un valor fijo, sino al 5% de la tarifa. Es decir, si el pasaje cuesta $100, me invento, $200, ya la tarifa ya no será $50, sino será el 5% sobre el valor del pasaje. Eso quiere decir, en este caso, $10, ¿no es cierto? Con un límite máximo de 50. Esto hace que la compra de pasajes y las tarifas sobre las cuales las aerolíneas pueden ofertar a sus clientes sea mucho más competitiva. También hace un par de años, como gobierno, reducimos el impuesto o el sobrecargo a los combustibles y lubricantes aéreos. ¿Qué pasaba en la industria aeronáutica? El Ecuador, además de cobrar, ¿no es cierto?, el valor sobre los combustibles o los lubricantes aéreos, le cobraba una sobretasa del 5% a esa transacción. Y lo que hicimos hace 2 años es reducir 1% anual hasta que llegue al 0%. Eso hace que también la operación sea mucho más competitiva. Y finalmente, tenemos una estrategia de promoción que se llaman los acuerdos cooperados. ¿Qué es eso? Cuando una aerolínea abre una nueva operación al país, tiene que venderla, tiene que promocionarla, ¿no es cierto? Y eso supone una inversión por parte de la empresa de la aerolínea. Supongamos que Air Canada abre su nueva ruta Canadá-Ecuador, ¿no es cierto? Y en esta ruta, pues invierte $100,000 para hacer la promoción de esa ruta, pues, y que esos aviones vayan llenos tanto de ida como de regreso. Y lo que nosotros hacemos a través de un acuerdo cooperado es duplicar el monto, ¿no es cierto? Si una empresa invierte 100,000, nosotros invertimos otros 100,000 en la promoción de esa ruta, porque al final del día también es promoción turística. A nosotros nos conviene mucho que esos aviones vengan siempre llenos y regresen pues con sus turistas. Entonces, este conjunto de incentivos nos han dado muy buenos resultados, y les pongo el caso de la conexión aérea de Manta, ¿no es cierto? Del aeropuerto de Manta, hace más o menos unos 4 años, se habilita de manera internacional, y una empresa como Copa le apuesta a las operaciones, pero le apuesta de una manera muy sutil y dice: vamos a abrir solo 3 operaciones a la semana. Al año más o menos estaban volando ya 6 operaciones a la semana, porque los incentivos y esta promoción comercial, y que los aviones siempre vayan llenos y vuelvan llenos, pues esto es lo que hace que las aerolíneas fortalezcan la conectividad, y el aeropuerto de Manta, por ejemplo, con la conexión de Copa, es un claro ejemplo de ello. Y en estos momentos, ¿cómo están midiendo el éxito de estas gestiones? Sé que acaba de mencionar un poco la conectividad aérea, también lo miden con el número de turistas, gastos promedios, estadía. ¿Cómo ustedes están logrando tener los datos necesarios para saber que sus estrategias están dando frutos? Sí, nosotros medimos la gestión en función de 4 indicadores importantes. La primera es número de arribos o número de llegadas de turistas internacionales. En el 2025 cerramos el año con 1.4 millones de turistas extranjeros. La expectativa para el 2026 es cerrar el año con 1.6 millones de turistas extranjeros, es decir, un crecimiento de entre aproximadamente el 15 y el 17%. El segundo indicador importante es el consumo promedio.
El Ecuador, en la región, no es uno de los países que más turistas reciben, pero sí es uno de los países en donde más gastan los turistas. Y esto es positivo porque quiere decir que, primero, hay una oferta de mucho valor, de valor agregado. Segundo, que el turista tal vez se queda más tiempo en el destino. Y tercero, que consume muchas actividades turísticas. El consumo promedio de un turista en el Ecuador, de un turista internacional en el Ecuador, es de $1,400. Y esto es muy positivo porque nos quiere decir que es un turista con poder adquisitivo, de buena calidad, que busca una oferta con valor agregado, y eso es justamente lo que ofrece el país. Entonces, incrementar ese consumo, ese gasto promedio es importante, y en ese estándar el Ecuador está en uno de los primeros puestos de la región en consumo promedio turístico. Quiere decir que el turista aquí consume muchas actividades turísticas y eso es muy positivo. El tercer indicador importante es el empleo en la industria. Actualmente la industria está empleando a cerca de 580,000 personas al año, y la meta es llegar a 600,000 personas al año, es incrementar en más o menos 20,000 plazas de empleo en la industria del turismo, y eso también lo vamos midiendo con las encuestas de empleo en la industria. Y el cuarto indicador yo diría que son inversiones turísticas, ¿no es cierto? Cómo se va fortaleciendo la inversión en el turismo, cómo se va generando valor agregado, y solo para ponerles un ejemplo, desde el año pasado, desde el 2024 en realidad, el gobierno oferta el registro de inversión turística, que es un proceso simplificado, es un trámite ágil, mediante el cual quienes invierten más de $100,000 en el turismo tienen la posibilidad de deducirse el pago del impuesto a la renta hasta por 7 años. Y esto ha permitido que, por ejemplo, en el último año se han suscrito más de $60 millones en registros de inversión turística. Entonces, estos son como los 4 indicadores que un poco nos van ayudando a medir cómo estamos en temas de gestión turística, y todo esto después se compara con la región, ¿no es cierto? Tenemos nosotros este número de arribos, ¿cuántos tienen nuestros países vecinos como Colombia o Perú, nuestros principales competidores como por ejemplo República Dominicana o Costa Rica? Y a partir de ahí vamos diseñando las estrategias para ser mucho más competitivos. En 2 años, si podemos decir, ¿qué debería verse distinto en el turismo ecuatoriano para decir que la estrategia que están haciendo funcionó? Yo diría, en primer lugar, es el número de arribos, ¿no es cierto? Que podamos tener en 2 años alrededor de 1,8 millones de turistas extranjeros viniendo al Ecuador. La meta al 2029 es llegar a los 2,5 millones de turistas. Entonces, cada año debemos tener un crecimiento de entre el 15 y 17% para poder alcanzar esta meta, que es ambiciosa, pero muy necesaria para la industria del país. Y yo diría la estrategia, porque como Ecuador, lo que estamos implementando este año en cuanto al turismo es la estrategia de los macroproductos. ¿Qué es este tema? Que cuando ya vamos a las ferias internacionales no promovemos un destino específico, no decimos visiten cierta provincia o visiten cierta ciudad. Lo que hacemos es promover el macroproducto, y en el Ecuador tenemos 6 macroproductos: las Islas Galápagos, Avenida de los Volcanes, Costa Pacífica, Amazonía Ecuatorial y el Chocó Andino y ciudades patrimoniales. Estos son los macroproductos que nos acompañan a las ferias internacionales, y cuando nosotros vamos a un destino específico les decimos visita la Avenida de los Volcanes en el Ecuador, visita la Amazonía Ecuatorial, visita las ciudades patrimoniales del Ecuador. Y esto al final del día debería haberse reflejado en 2 años toda una estructura de inversión en turística, de señalética turística, de promoción turística. Al ministro, permítame, porque un poco mejor conozco la costa que la sierra, por más que he visitado la sierra bastantes veces, ya que soy costeño y vivo acá. Y sé que también hay limitaciones a lo que puede hacer el ministerio, porque hay muchas cosas que corresponden a otros ministerios y a las prefecturas o municipios, pero hay harta deficiencia en, digamos, el paquete turístico que realmente le ofrecemos a la gente en la costa, porque pasemos primero por un problema nacional en el que siempre insisto. Las baterías, no, las baterías sanitarias. Uno entra a los baños de una gasolinera en la carretera y es como aparecer en una novela victoriana del siglo XIX cuando estalla la tifoidea en una ciudad. Así huele a muerte. Y eso, claro, en parte es algo que el ministro Olsen, cuando estaba en turismo, algo quiso mejorar, pero no se ha progresado mucho. Segundo, en los balnearios turísticos hay un desorden absoluto. No hay alcantarillado siquiera, que es un tema municipal, en Montaña, en Olón, en un montón de balnearios de la costa ecuatoriana. Llega la época invernal, inundaciones por todos lados, las carreteras no siempre en buen estado. Yo recuerdo que hace unos años estuve un par de años en Los Frailes y el mirador que había de madera estaba que se pudría. Entonces lo que le digo es, yo creo que
a lo mejor nos falta bastante inversión y coordinación con los municipios a la hora de preparar, pues, todo lo que tiene que generarse para que el turista se sienta seguro, sano y cómodo en la costa, porque las playas bellas las tenemos, la gente amable la tenemos, la comida rica la tenemos, pero parece que todo lo demás nos está faltando. Es correcto, el diagnóstico que usted hace, nosotros también lo hemos planteado. Existe, lo que pasa con la gestión turística es que las competencias son concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de estas responsabilidades las tiene el gobierno central y otra parte también las tiene el gobierno seccional, ¿no es cierto? Los cantones, las prefecturas. Y frente a este desafío, porque usted lo ha relatado y lo ha retratado, es una realidad, ¿no es cierto? Hemos activado dos mecanismos. El uno es la mesa de descentralización turística. Es un espacio en el que nos sentamos con AME, con GOPE, con AGOPARE, con MAGA, Consejo Nacional de Competencias, los municipios, las 24 prefecturas, los 222 cantones y las 822 juntas parroquiales, para articular una planificación específica. Nos ha pasado muchas veces y tal vez sea un caso conocido en el que la inversión en turismo se evoca a otros aspectos que no necesariamente son temas de infraestructura, temas estratégicos, temas de planificación. Yo recuerdo en un cantón, el alcalde me mencionaba que iba a hacer una inversión fuerte en temas de balnearios, pero yo le decía, señor alcalde, en este cantón ya hay muchos balnearios privados y el objetivo no es que el gobierno o el municipio sea la competencia, sino sea el complemento, cómo más bien apoyamos a la iniciativa privada, cómo dotamos, por ejemplo, de facilidades, de mejor conectividad. Servicios básicos. Servicios básicos, por ejemplo. Y eso es uno de los primeros casos importantes, ¿no es cierto? Que podamos transmitir esta planificación nacional a una planificación territorial. Muchos de los municipios, lastimosamente, hemos visto que no tienen planes de ordenamiento territorial turístico, esta planificación al mediano y largo plazo. Así que esta es la primera mesa. Esta es la primera estrategia, la mesa de descentralización que nos permite transmitirles las competencias que les corresponden. Me parece importantísimo, subsecretario, dos cositas porque tenemos que ir al corte que sí me gustaría transmitir. Lo primero es busquen formas también de incentivar desde el Estado central a quienes cumplan con esos objetivos que se pongan en las mesas. Y lo segundo, dejar claro hasta para la ciudadanía quién está a cargo de las playas. Porque a veces en la Armada, luego la Armada dice no es Ministerio de Ambiente, luego es el Ministerio de Turismo y nunca queda claro quién tiene que estar ahí para poner orden. Entonces, primero que el Estado mismo lo defina y segundo que le diga a la gente, ok, no, esta entidad o estas entidades están encargadas de cuidar la playa. Es correcto, sí, transmitirle a la ciudadanía también, por ejemplo, las competencias, en dónde presentar las denuncias. Si hay algún caso, por ejemplo, usted mencionaba el tema de las gasolineras, tenemos un reglamento para gasolineras. Qué importante que es que el sector privado también los cumplan. Tenemos operativos, pero la cantidad de gasolineras que existen en el país es imposible controlarlas todas. También hay una corresponsabilidad de la ciudadanía, como usted muy bien lo menciona, de los gobiernos seccionales que inviertan específica y estratégicamente en el fortalecimiento del turismo y pues obviamente una responsabilidad del gobierno central de traducir esa planificación en programas, proyectos, líneas de financiamiento preferentes para los GATS, para que puedan invertir, por ejemplo, en infraestructura turística. Completamente de acuerdo. Estimado Carlos, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable. Gracias por su gentil invitación. Que tengan buen día.